Bueno, vamos a comenzar pues con el tema que estamos viendo la semana pasada, los atributos de Dios. Estamos viendo la justicia de Dios. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos aquí en tu nombre para poder escuchar tu palabra. Señor, te pido que nos ayudes a comprenderla, a entenderla, a poder tener corazones dispuestos, y también ayúdame a mí a poder compartirla, Señor, como debo hacerlo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo que un atributo de Dios, que es la justicia, y la justicia de Dios, mira, ¿me puedes voltear la bocina, Laura, por favor? O a Marta, hacia mí poquito. Ajá, hacia acá, por favor. Sí, un poquito más, ahí está bien. Bueno, sí, ahí está bien, gracias. Es que no tengo monitores y no me oigo, pues. Uno de los atributos de Dios es la justicia. Y el problema que hay en el mundo, y creo que incluso hasta con los muchos que se llaman cristianos, es que la justicia la quieren ver desde su propia óptica. Siempre tratan de ver los atributos de Dios de una manera muy humana. Tratan de ver y de definir a Dios desde sus propios anteojos. Si nosotros queremos interpretar la justicia de Dios desde nuestra óptica, vamos a fallar. Lo mismo pasa con el amor, lo mismo pasa con la santidad. Bueno, lo mismo pasa con todos los atributos de Dios. Desgraciadamente, el cristianismo de hoy es un cristianismo muy endeble, muy débil, muy propenso a lo humano, muy carnal, muy apegado al sentimiento. En este caso, la justicia de Dios no es la excepción, porque la gente regularmente interpreta las cosas, como lo dije hace un momento, pues, ¿por qué a mí Dios, verdad, no me permite? ¿O por qué permitió que mi mamá o mi papá o mi hermano, no sé, verdad, o mi hijo, mi hija se muriera? ¿O por qué a unos sí les permite vivir y morir de viejos y a otros los arrebata, verdad, la vida desde muy niños con el cáncer y otras enfermedades? Y bueno, ese es un concepto netamente humano. Cuando hablamos nosotros de otro atributo que ya vimos, que es la soberanía de Dios, pues debemos entender que así como Dios hace lo que a Él le place y no hay nadie que le diga por qué lo haces, sucede lo mismo con la justicia de Dios. Entonces, cuando nosotros interpretamos todo lo que la Biblia nos enseña acerca de las muertes que hubo en el Antiguo Testamento, que veíamos la semana pasada, que hay algunos grupos de personas, sobre todo obviamente inconversos, que tratan de juzgar a Dios y dicen, ¿cómo puede ser que el Dios de la Biblia permita e incluso Él mismo incite a que se destruyan y se maten personas, incluso niños de pecho, animales? Y dicen, no, ese Dios es un Dios que no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios, bueno, ya decía yo la semana pasada, todo el montón de calificativos que le daba un ateo en un libro a Dios. Y vimos cómo, hablando acerca de las destrucciones que Dios hizo en el Antiguo Testamento, vimos que hay motivos de fondo por los cuales Dios
tomó decisiones para raer completamente, para desaparecer de la faz de la tierra al hombre en el diluvio. Vimos que el hombre en realidad inocente no lo era. Las personas que se salvaron en el diluvio, o sea, Noé y su familia, fueron salvadas por Dios en un acto de gracia y de misericordia, porque si a Dios le hubiera placido, Él hubiera destruido el mundo entero y seguiría siendo un Dios justo, un Dios santo y un Dios benévolo, misericordioso, porque hubiera hecho exactamente lo correcto. Entonces, nadie está en contra de que cuando alguien comete un delito, se le juzgue. Es más, el reclamo de la sociedad regularmente siempre es que se haga justicia. Cuando sucede algo, ¿verdad?, un crimen, algún tipo de asesinato, la gente dice, no, pues queremos justicia. Entonces, el hecho mismo de que Dios decida hacer lo que Él cree que es conveniente, para nosotros debería ser suficiente para decir, Señor, tú sigues siendo justo en todos tus caminos. Y si yo no lo entiendo de esa manera, es porque yo Luis, o yo ser humano, yo persona, yo cristiano, no estoy entendiendo quién eres tú. Es lamentable, es triste, yo lo digo con conocimiento de causa. Es triste, es lamentable que las personas que se dicen llamar cristianas no entiendan la justicia de Dios. Que incluso algunos pues hasta se apartan y dicen, yo no quiero saber nada ya, ¿verdad? Porque pues resulta que cuando yo iba, ¿verdad?, a la iglesia, yo estaba ahí, me fue muy mal. Y yo digo, ¿cómo es posible? Si estoy buscando a Dios, ¿cómo me va a ir mal? Si son cosas buenas, ¿verdad? Y mira nada más, perdí mi negocio, mi esposa ya no quiere estar conmigo, mis hijos, ¿verdad? Y dice, no, yo no quiero saber nada. Qué triste, qué lamentable. Tenemos que entender que el Evangelio, la palabra de Dios, como todo, en todo su contexto, no se equivoca, no hay error, no existe contradicción alguna. Y hoy vamos a ver el siguiente ejemplo de esto que algunos le llaman las injusticias de Dios. Y el tema de hoy va a ser Sodoma y Gomorra, porque aquellos que están atacando la Biblia y atacando la justicia de Dios dicen que Sodoma y Gomorra fue un acto cruel de parte de Dios. Nada menos ahorita que está tan de moda, ¿verdad?, esto de que asesinaron en un bar de homosexuales en Florida a 50 homosexuales, y pues la gente grita y dice, no, ¿cómo es posible, verdad? Y luego sale a relucir el tema de Sodoma y Gomorra, porque pues va de la mano. Y vamos a ver hoy, dentro del tema que estamos tratando, vamos a ver cómo Dios, muy lejos de lo que todos estos que atacan a Dios, fue un Dios bastante benévolo, como lo está haciendo el día de hoy, así, exactamente. Ahora, yo no me atrevo a decirlo, no porque me falte valor, porque creo que tampoco es correcto publicar en el internet o decir qué bueno que les pasó, ¿verdad? Y ojalá hubieran sido 200. No, porque la vida y el asesinato es algo que Dios reprueba. No es correcto. O sea, no podemos celebrarlo. De repente yo vi que por ahí hubo algunos pastores que incluso sacaron videos de ellos diciendo, qué bueno, es un juicio de Dios y ojalá hubieran sido 100. No, claro que no. Creo que es una consecuencia, sí. Estados Unidos como nación está empezando apenas a cosechar lo que ha sembrado. Y eso que están viendo ustedes no es más que el fruto
de todo lo que Estados Unidos como nación ha permitido. Ahora, aquí yo no me voy a meter a hablar que si fue porque el hombre era un hombre homofóbico o porque era musulmán, ¿verdad? O si fue un acto terror, no lo sé, o sea, hay muchas versiones. El punto es que, pues, no podemos nosotros estar aplaudiendo y diciendo, no, qué bueno que no, claro que no, son vidas, son personas, lamentables, sí, bueno. Yo creo que ahorita en este momento, bueno, de hecho ya desde que murieron esas personas, ya vivieron su realidad, ya la vivieron. Ahora, vamos a ver, en Génesis capítulo 13, se nos dice, o se nos da una descripción de cómo era Sodoma. Dice ahí que Lot alza sus ojos y ve toda la llanura del Jordán, y que toda ella era de riego. Y luego dice algo, como el huerto de Jehová, o sea, como el Edén. Pues era hermoso, ¿no? El Edén era hermoso. Y luego dice, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Egipto, por ser una región donde es regada hasta el día de hoy por el río Nilo, tiene una vegetación muy rica, muy próspera, y en ese tiempo pues todavía más. No había lo que hoy en día ha acontecido con el clima, todo lo que ha pasado, ¿verdad? No, todavía no. Entonces era una región hermosa. Aquí lo vemos que será una descripción de cómo era, y vamos a ver poco a poco cómo ahí mismo en el capítulo 13, pero en el verso 13 también nos da una descripción de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Dice el verso 13 del capítulo 13, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Sí? En la Nueva Traducción Viviente dice, pero los habitantes de esa región eran, escuchen, eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, en ese tiempo los habitantes de Sodoma eran malos y grandes pecadores en contra del Señor. Fíjense, muchas veces nosotros pasamos por alto este tipo de versículos. O sea, cuando leemos la Biblia, la leemos de una manera, digamos, muy poco comprensiva. O sea, la leemos, pero no dimensionamos lo que está diciendo cada palabra. A ver, ustedes, cuando dice que eran malos, perversos, pecadores en contra del Señor en gran manera, ¿qué entienden? ¿Qué viene a su mente cuando oyen esto? Que había mucha maldad, que eran hombres, que la sociedad que había en estas ciudades tan grandes, que eran muy grandes, era verdaderamente, pero extrema en pecado. Probablemente a veces no, les decía, no lo dimensionamos, no entendemos la descripción de todo lo que había ahí. Ahora, hasta este punto, hasta capítulo 13 de Génesis, dice la Biblia que los hombres serán perversos. Y sin embargo, en Mateo 5:45, vemos cómo Dios seguía derramando algo que se llama gracia común. Gracia común. Ahí en Mateo 5:45, el Señor Jesús habló de esta gracia común.
El mismo Señor, hablando de este tema, le dijo a sus discípulos: lo voy a leer en Reina Valera. Hablándole a sus discípulos, les dijo que amaran a sus enemigos, en el verso 44, que bendijeran a los que los maldecían, que hiciera bien a los que los aborrecían y que oraran por aquellos que los ultrajaban y los perseguían. Verso 45, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, fíjense, que hace salir su sol sobre ¿quiénes? Sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. A esto se le llama gracia común. ¿Qué quiere decir esta gracia común? La gracia de Dios común, que es de común a todos, es aquella que hace que, por ejemplo, hoy tengamos un sol muy bonito, que en las noches llueva. No solamente llueve sobre los hijos de Dios, llueve sobre toda la ciudad, independientemente de que en esta ciudad hay gente perversa, ¿sí? Dios derrama, eso es gracia común. ¿Qué es lo que Dios en el capítulo 13 de Génesis, que nos dice que la gente era perversa, que eran hombres malos, que eran personas que continuamente estaban en contra del Señor? ¿Qué era lo que dice? Que sin embargo, a pesar de todos esos pecados abiertos de la sociedad de Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Dios todavía seguía bendiciendo a Sodoma y a Gomorra, dándoles un campo hermoso, dándoles un espacio en donde vivían muy bonito. Nos describe la Biblia que ahí era parecido al huerto y que era precioso. Fíjense cómo hasta este punto, a pesar de que la Biblia dice que estos hombres eran malos, la Biblia nos dice que Dios seguía bendiciendo a Sodoma y a Gomorra con una gracia común. Y no solo eso, cuando nosotros vamos al capítulo 14, acompáñenme por favor de Génesis 14, capítulo 14. Vamos a ver cómo Dios actúa de una manera increíble para rescatar a estas ciudades. Aquí en el capítulo 14, en el verso 1, dice así: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos reyes, hicieron guerra contra Bera, rey ¿de dónde era? Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, el hijo del hermano de Abraham, o sea, el sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en casa, 318, y los siguió hasta Dan.
Cayó sobre ellos de noche, él, sus siervos, los atacó y los siguió hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, sus bienes, a las mujeres, a las demás gentes. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Fíjense ustedes, aquí vemos cómo la ciudad de Sodoma y Gomorra es atacada. Todas las personas son llevadas, era algo muy común en ese tiempo, que las personas fueran llevadas cautivas. Y díganme, ¿qué sucede? ¿Qué pasa junto con todas estas personas de Sodoma? Son llevados cautivos, y dentro de la gente cautiva se va Lot, ¿verdad? Lot previamente ya se había separado de su tío, y él, leímos en Génesis 13:10, él escogió irse hacia la zona, hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra. Tenía mucho ganado, tenía muchos siervos, tenía muchas riquezas, y él escogió irse para allá, porque su tío le dijo: escoge a dónde te vas. Bueno, pues él escogió irse para allá, ¿verdad? Ahora, el punto y el tema no es ese. Lo que estamos viendo es cómo, después de que se rebelan los reyes de Sodoma y Gomorra y otros más, pues son conquistados por estos reyes y son llevados cautivos. Dentro de ellos va Lot, el sobrino. ¿Y qué hace Abraham? Va y lo rescata, pero no nada más lo rescató a él. ¿A quién trajo de vuelta? A los habitantes. El rey de Sodoma, ¿verdad?, le ofrece, le pide un trato. Lógicamente eran personas que estaban acostumbradas a comercializar con la gente, a la prostitución. Entonces le dice: quédate con todo y dame la gente, ¿verdad? Yo quiero tener esclavos sexuales y aquí hacer mi negocio redondo. Obviamente Abraham no participa en nada. O sea, Abraham dice: nada, no voy a tocar ni voy a tomar de ti nada, no quiero saber nada. Pero aquí vemos nuevamente cómo Dios, a pesar de que eran unas ciudades perversas, como ya lo leímos en el capítulo 13, a pesar de que eran personas verdaderamente pecadoras contra Dios, ¿qué sucede? Todavía Dios los rescata, los trae de vuelta. Luego por ahí aparece un personaje que viene y bendice a Abraham. ¿Quién era? El sacerdote, ¿verdad? Melquisedec. Bueno, algunos dicen que el simple hecho de que este sacerdote de Dios, que era un sacerdote de Dios, Melquisedec, haya estado ahí presente, algunos dicen que esto nos da a entender que esas personas de Sodoma y Gomorra habían sido ya expuestas a la verdad de Dios por medio de este hombre llamado Melquisedec. O sea, estamos viendo que otra vez, ¿verdad?, al menos 25 años, sí, habían sido expuestos a la verdad de Dios. Y nuevamente vemos cómo la gente de Sodoma y Gomorra
a pesar de que eran bendecidos por Dios, porque tenían una tierra fértil y hermosa, a pesar de que fueron rescatados por Dios, porque Dios permitió que Abraham fuera el instrumento para traer al sobrino y a la gente, vemos cómo todavía las personas siguen escogiendo vivir sus vidas de manera pecaminosa delante de Dios. Génesis 18, por favor, verso 20, o más bien, ¿qué es lo que dice la Escritura que Dios le dice a Abraham? En el verso 20, ¿qué le dijo? Lo leyó mi esposa, pero ¿qué le está diciendo a grandes rasgos? ¿Qué le está diciendo en el verso 20? Parece que se están durmiendo. Bueno, algunos sí, pero otros parece. O sea, hay un límite, ¿están de acuerdo? Bueno, el pecado no tiene límites, pero lo que estamos hablando es que la sociedad y la moral que Dios ha puesto hace que de alguna manera el pecado se pueda, digamos que restringir un poco. En Canadá ya permitió, los jueces permitieron que las personas puedan tener juntarse, aunque obviamente dicen siempre y cuando no haya penetración. Pero la pregunta es, ¿penetración de parte de quién? Porque los animales son animales. ¿Sí me entienden? O sea, está diciendo, está bien, pueden tener relaciones, siempre y cuando no haya penetración. ¿Qué? A eso me refiero. Por eso quiero que despierten. Porque, miren, hermanos, estamos viviendo, literalmente, estamos viviendo, ante nuestros propios ojos estamos viendo cómo la Biblia se está cumpliendo cabalmente. Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que fue? Lo que será. ¿Y qué es lo que ya fue? Lo que ya es. O sea, no vamos a ver algo que la Biblia diga, ay, pues se salió de control. No. A ver, aquí estamos viendo que Sodoma y Gomorra habían cruzado el límite, por llamarlo de alguna manera. Ahora yo les pregunto, ¿lo estamos viviendo hoy en día? Claro, hoy en día ya vemos cómo la Suprema Corte de Justicia de esta nación ha aprobado la unión y el matrimonio entre homosexuales. Y no solo eso, también quieren ir por la adopción de niños, que ahora puedan adoptar hijos. ¿Qué es eso? Se está rebasando, se está yendo más allá del límite, está rompiendo con todo lo establecido. Y lo que estamos viendo, déjenme decirles, no es más que las consecuencias de haber abandonado a Dios. Ahora, yo hace tiempo, de hecho, cuando se sacó esa noticia de que la Suprema Corte había aprobado los matrimonios, yo lo dije. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Los pedófilos van a levantar la mano y van a decir, bueno, yo también tengo derechos. Y luego los de la zoofilia también, ¿verdad? Los de los animales van a decir. Luego los que también tienen relaciones con cadáveres van a decir, yo también. Y bueno, esto va a llevarnos a una escala donde todos van a decir, yo nací así, nadie me puede juzgar. Si ellos tienen derechos, yo también tengo derechos. A mí no me gustan las personas del mismo sexo, pero me gustan los niños. ¿Qué van a decir? Ya lo estamos viendo. Sucedió en Canadá, yo no lo dudo que al ratito ya Estados Unidos lo esté promulgando. Y no lo dudo que al ratito México, que le copia todo, ¿verdad?, a Estados Unidos, también quiera por quererse poner como un país de primer mundo, siendo que somos del tercero, cuarto, quinto mundo, quiera también decir, nosotros también vamos a permitir. O sea, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que exactamente el Señor le dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Es un lenguaje netamente humano, hay una conversación entre Dios y Abraham. De hecho, esa es una teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios. Y aquí vemos cómo el Señor toma un cuerpo, algunos dicen que es el mismo Señor Jesús,
que está hablando con Abraham. Y aquí vemos cómo hay una conversación. Ahora, fíjense ustedes, si van ustedes al verso 23 de Génesis 18, nos empieza a hablar de una manera detallada sobre una conversación muy interesante entre Abraham y Dios. Porque el versículo 20 que leíste hace un momento, lo leímmo, dice el 21, descenderé y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, los ángeles, eran 3 personas, 2 ángeles y el Señor Jesús, y los ángeles se van hacia Sodoma, porque tenían una encomienda, que era sacar a Lot, y fueron hacia Sodoma, pero dice, Abraham estaba todavía delante de Jehová. O sea, Dios hecho hombre carne en ese momento, estaba platicando con Abraham, y ahí sigue con él. Y fíjense ustedes la conversación que ellos tienen. Verso 23. Se acercó a Abraham y dijo, se está hablando con el Señor, y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, hablando de la justicia de Dios, le dice, bueno, tú vas a destruir, tú que eres Dios, incluso más abajito lo dice, tú eres el juez de la tierra, vas a destruir, porque para Abraham era difícil entender, como muchos de nosotros, es decir, ¿cómo es posible, verdad, que haya matado, que haya permitido? No, vamos a ver. Dice, ¿tú vas a destruir al justo con el impío? Abraham pensaba que dentro de Sodoma y Gomorra había gente justa. Entonces, verso 24, quizá, le dice Abraham, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. O sea, Abraham todavía de una manera inocente, ¿verdad? Inocente, como nosotros también, que muchos somos inocentes, ilusos, ignorantes, decimos, Señor, quizá habrá 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Fíjense, ¿no habrá 50? ¿Y qué le responde el Señor? Perdón, sí, bueno, sigue la plática. Lejos de ti, fíjense, Abraham trata de convencerlo, lejos de ti hacer tal, que tú hagas morir al justo con el pecador. Que sea el justo tratado como el pecador, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjense, eso es exactamente lo que muchas veces sucede. La sociedad y los cristianos, en una ignorancia plena, le ruegan a Dios, Señor, apiádate de tus hijos, puede ser que haya 50. Por Dios, ¿de veras? Entonces, verso 26, el Señor Dios le responde, si yo hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Qué iba a hacer Dios? Perdonar la ciudad. O sea, aun cuando hay un clamor, aun cuando estos están pecando, han rebasado, aun cuando han llegado a lo más bajo de todo, si hay 50 justos, yo voy a perdonar a toda la ciudad por esos 50. Abraham le responde, he aquí que ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Él reconoce, Señor, pues sé que no soy nada. Polvo y ceniza. ¿Qué es el polvo y la ceniza? No es nada. Quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. No la destruiré si hallare allí 45. O sea, no hay 50 justos. Abraham, ¿verdad? Hombre, 45. Ok. No hay ni 45. Volvió a hablar, le dijo, quizás se hallaren allí 40. Y respondió, no la destruiré.
por amor a los 40. No se enoje ahora mi Señor si yo hable, perdón. Quizás se hallarán allí 30. No lo haré si se hallan allí 30. Bueno, Señor, he aquí que ya he emprendido el hablar a mi Señor. Quizá habrá allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablo solamente una vez. Quizá habrá allí 10. No la destruiré por amor a los 10. Finalmente el Señor se da la media vuelta y sabe que está hablando con Abraham, un hombre mortal que no sabe nada, y entonces se separan. Entonces, ¿de qué vemos aquí? En la medida en la que Dios contempla la posibilidad de llevar ese juicio contra estas ciudades, Abraham le pregunta, ¿verdad? Vas a destruir a los buenos con los malos. Y ya empieza a darles números hipotéticos, ¿verdad? De personas que quedaban ahí adentro. Y bueno, de empezar con 50, termina con 10. Al final dice Dios, no, si las hay, ¿verdad? Y luego nos vemos ahí en Génesis 19. Vamos a Génesis 19. Que llegan pues, en el verso 1, llegan pues 2 ángeles. Obviamente que estos 2 personajes no llevaban alas, ¿verdad? Iban como personas. O sea, cualquiera que los veía nunca iba a pensar que era un ángel. Eran personas, hombres, varones, pues. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma ya en la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo y les dijo, ahora mis señores, o sea, él los ve y ve que son 2 varones, ¿verdad? 2 hombres. Les ruego que vengan a la casa de su siervo, o sea, su casa, y se hospeden, y que laven sus pies, y por la mañana se levantan y sigan su camino. Lot no sabe, ¿verdad? O sea, Lot ignora que estos 2 vienen por él. Y como era una costumbre, y todavía lo es en el Medio Oriente, recibir extranjeros, recibir personas que van de paso, es muy normal. Lot lo único que está haciendo es continuar con esa tradición. Le dice, entren, se lavan los pies, porque bueno, en ese tiempo no usaban zapatos, sino guarache, se limpian, se lavan, el otro día pues ya se pueden seguir adelante, ¿verdad? Él no sabía. Y ellos le responden, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. O sea, ellos todavía ni siquiera quieren entrar a la casa de Lot, ¿verdad? No. Pero fíjense ustedes lo que dice el verso 3, mas él, ¿qué hizo? Insistió, ¿verdad? Insistió con ellos mucho. O sea, ¿qué quieres decir? Dijo, no, ellos no, nos vamos a quedar en la plaza. Y no. O sea, ahí los van a violar, cuate. Los van a dejar, pero sin nada. Ni sabes lo que estás hablando. Es como las personas que viven en el barrio, no sé, bien agresivo, ¿verdad? Y dicen, no, aquí nos vamos a quedar en el carro. No, hombre, ni sabes. Al otro día ni llantas, ni batería, y hasta te van a sacar de ahí. Métete, no, duérmete. ¿Cómo vas a dormir ahí? No. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Que luego uno no sabe y dice, yo voy a quedar aquí. No, hombre. No, entonces insiste mucho y pues finalmente los lleva a su casa y dice que les hizo un banquete, coció panes sin levadura, comieron, y luego dice el verso 4, pero antes de que se acostaran, ¿qué sucedió? Rodean la casa los hombres de la ciudad, y ahí es muy enfática la Biblia cuando dice los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma,
Y luego dice, todo el pueblo. ¿Sí lo dice así? Todo el pueblo, ¿verdad? Desde el más joven, todos los hombres de la ciudad, desde el más jovencito hasta el hombre de la tercera edad, los más viejos. ¿Y qué hicieron? Verso 5. Dice la Reina Valera, porque usa mucho eufemismo. Queremos conocerlos, ¿verdad? Y uno pensaría, ahorita los presento, mira, ¿cómo te llamas? No, pues yo me llamo Juan, ¿no? Juan y tú Pedro, Juan y Pedro, ya los conocieron. No, los querían violar. Querían tener relaciones homosexuales con ellos. Y luego les dice, ¿verdad? En el verso 7, les ruego, o sea, sale Lot y estos perversos le dicen, no, sácalos, queremos acostarnos con ellos, ¿verdad? Dice, por favor, versos, les ruego que no hagan tal maldad. Fíjense hasta dónde llegaba la actitud de Lot. Les dice, yo aquí tengo 2 hijas vírgenes. Porque la Reina Valera dice que no han conocido varón. O sea, algunos pueden decir, no, pues no conocen mis hijas. No, o sea, lo que está diciendo es, no, son jovencitas vírgenes. Y les dice, les sigue diciendo él, ¿verdad? Las voy a sacar y hagan de ellas como bien les parezca. Fíjense qué actitud de Lot. Les digo una cosa, yo no haría eso. Tengo hijas. Yo la verdad, cuando yo leo estos versos de Lot, digo, wow, qué corazón, ¿eh? O sea, Lot prefirió decir, ahí están mis hijas vírgenes, viólenlas, pero a estos hombres no les hagan nada. Fíjate nada más que fuerte, ¿no? Pero estos, ¿qué le dicen? Verso 9. ¿Se fijan? O sea, dicen, y bueno, ¿tú quién eres? Tú eres un extranjero y vienes aquí a quererte poner como juez. Nosotros vivimos la vida loca y tú quieres venir a decirnos cómo vivirla. Y dice que lo empezaron a él a manosear, ¿verdad? A Lot lo empezaron a manosear. Y sigue diciendo, ¿verdad? Que hacían gran violencia. Bueno, ya lo dije, verso 10. Entonces los varones, o sea, los ángeles, alargaron la mano, metieron a Lot en casa con ellos, cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de modo que se fatigaban buscando la puerta. Y entonces ya los ángeles van a cumplir su cometido. Le dicen a Lot, ¿hay alguien más? Yernos, ¿verdad? ¿Dónde están? Hijos, hijas, todo lo que tienes, sácalo. Vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido a tal punto delante del Señor. O sea, ya viene aquí la destrucción, ¿verdad? Dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6, por favor, vamos allá. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas, a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Aquí vemos cómo Pedro nos habla precisamente de cómo Sodoma y Gomorra son destruidos por Dios. Todavía Dios, antes de destruir Sodoma, le permite a Abraham, le da la oportunidad, ¿verdad? De que le diga, bueno, si hay 50 justos, no había. 45, no había.
Bueno, hasta 10 no hay. También Judas 7 dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fíjense, aquí nuevamente Judas nos habla de cómo Dios, dentro de los pecados que Sodoma y Gomorra cometieron, está presente este pecado de la homosexualidad. Llega un punto en el que Dios simple y llanamente le permite a Sodoma, en esa gracia común, arrepentirse. No pasa nada. O sea, la actitud de este pueblo, de esta gente, siguió siendo perversa. Ahora, ya nosotros hasta este punto, creo que ya podemos nosotros darnos una idea, ¿verdad?, de por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Yo creo que hasta este punto ya no nos queda duda de ver que realmente estas personas no eran inocentes, no eran personas que tuvieran un amor o que hayan respondido de manera positiva al Evangelio, ¿verdad? O que fueran personas que verdaderamente tenían un corazón hacia las cosas de Dios. No, de ninguna manera. La actitud de ellos era como el día de hoy. Hoy estamos viviendo nosotros prácticamente lo mismo que con Sodoma y Gomorra. Véanlo ustedes. El límite del pecado se ha sobrepasado, se ha ido más allá. Cada día estamos viendo cómo Dios en su justicia está de la misma manera como Sodoma y Gomorra, derramando gracia común, pero, hermano, no, jamás se nos olvide que Dios es el juez de toda la tierra, juez justo, y que Él va a llevar una justicia sobre el hombre. Lo que estamos viendo nosotros no es más que el principio de algo que va a culminar en el juicio de Dios sobre este mundo. Ustedes lo van a ver. No se espanten si empiezan a ver que el día de mañana de verdad las escuelas públicas empiezan a abrirse a esta nueva mentalidad. De hecho, ahora se está promoviendo que ya los niños en las escuelas, ¿verdad?, y en las universidades puedan también respetar la diversidad sexual. O sea, que el día de mañana, ¿verdad?, yo estaba escuchando a una persona que decía, no, a tu hijo o a tu niña o a tu niño no le digas, ¿verdad?, que los carritos son de niño y que las muñequitas son de niño. No, déjalo. Probablemente, ¿verdad?, es un niño, ¿verdad?, o es una niña que está encerrada en el cuerpo de un niño, ¿verdad? Déjalo. Aunque yo no entiendo cómo esos que dicen esa tontería están en contra del aborto, cuando ahí sí hay un ser que está encerrado en un cuerpo, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo eso. Ahora, cuando nosotros analizamos las destrucciones y matanzas que hubo en la tierra prometida, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, entra a la tierra, destruye las ciudades, no dejes a uno vivo, vemos cómo Dios permite todo esto, porque existen argumentos que la Biblia nos da, en donde se nos dice, en Deuteronomio 18, por ejemplo, vamos ahí por favor, Deuteronomio 18, versos 9 y 10, ¿cuáles eran sus prácticas? De acuerdo a lo que dice este versículo. ¿Qué hacían? Que lo diga una madre. Practicaban la adivinación, la brujería. Miren, vamos a Levítico capítulo 18. Todas estas ordenanzas, Levítico 18, ¿sí? Todas estas ordenanzas que Dios le da al pueblo de Israel en Levítico eran ordenanzas que tenían que ver con todo aquello que los pueblos de la tierra hacían, y que enfáticamente
Dios los prohíbe enfáticamente. Fíjense lo que dice ahí. Yo lo voy a leer, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que está un poquito más parafraseada, más clara. Y dice así: el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. ¿Sí? A ver, da las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor su Dios. No se comporten como la gente de Egipto. Fíjense, desde allá venía ya toda esta costumbre, donde ustedes vivían. O como la gente de ¿dónde? De Canaán. ¿De dónde? Canaán. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos leyendo? A donde yo los llevo. ¿Sí? Bueno. No deben imitar su estilo de vida, ¿sabe? Deben obedecer todas mis ordenanzas y asegúrense de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Ahora, ya va a decir qué es lo que no deben hacer y que se sobreentiende que ellos sí lo hacían. ¿Estamos de acuerdo? O sea, desde Egipto lo hacían. En Canaán lo hacían. Y dicen, no lo hagan, ustedes no. 1. No deben tener relaciones sexuales con un pariente cercano. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre, no debes tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre. Eso deshonra a tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, ya sea la hija de tu padre o de tu madre, sea que haya nacido en tu casa o en otra. No tengas relaciones con tu nieta, que sea ella la hija de tu hijo o de tu hija, porque esto sería deshonrarte a ti mismo. No tengan relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, es tu hermana. No tengas relaciones con tu tía, la hermana de tu padre, es pariente cercana tuya. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu madre, es una pariente cercana de tu madre. No deshonres a tu tío. Cuando dice deshonrar, no está hablando que le contestaste feo, ¿verdad? Está hablando de esto mismo. El hermano de tu padre, al tener relaciones sexuales con su esposa, es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, es la esposa de tu hijo. No tengas relaciones sexuales con tu cuñada. No tengas relaciones sexuales con una mujer y su hija. No tomes a su nieta, sea la hija de su hijo, de su hija, para tener relaciones sexuales con ella, porque son parientes cercanos. Esto sería un acto perverso. Mientras viva tu esposa, no te cases con su hermana ni tengas relaciones con ella, serían rivales. No tengas relaciones con una mujer durante su periodo, no te contamines a ti mismo con la esposa de tu vecino. No permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc. Sí, sacrificado a Moloc. Eso es lo que hacían. No debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo a tener sexo con un animal. ¿Se fijan cómo ya esta práctica venía? El pecado siempre ha estado ahí. Tampoco una mujer se debe ofrecer a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Bueno, Canadá dice que sí, siempre y cuando no haya penetración. No se contaminen con ninguna de estas prácticas. Escuchen, porque los pueblos que les estoy expulsando se contaminaron haciendo todas esas prácticas. Todo lo que acabo de leer, ellos lo hacían, todo. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. ¿Por qué Dios permitió esto? Aquí lo dice. Iba a ser una purga. Iba a ser una limpia profunda. Dios, de todas estas naciones que estaban en Canaán, todas. No deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para extranjeros que viven entre ustedes. Todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra donde los llevo, y de esta manera la tierra se contaminó. Así que no contaminen la tierra ni le den motivos para que los vomite de ella, así como vomitaré a los pueblos que viven allí ahora.
Cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables será excluido de la comunidad de Israel. Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones. No se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo, el Señor, su Dios. Yo no sé si hasta este momento a algunos de ustedes todavía le queda duda o puede pensar, ¿verdad? Ay, qué injusto. ¿Cómo es posible? Ay, pero es que había niños. No, y había animales y vacas. Dijo el Señor, hasta los de pecho. La semana que entra, si Dios lo permite, vamos a entrar a ver ese tema. Vamos a continuar con este tema porque yo sé que algunos ya lo saben, algunos ya lo conocen, yo sé, pero hay otros que no. Y que desgraciadamente cuando alguien les pregunta y les dice, oye, pero ¿por qué Dios de la Biblia dice en el Antiguo Testamento, verdad, que mataba y que hizo una orden de matar? ¿Cómo es posible, verdad? Creo que ustedes, yo como pastor les di los elementos bíblicamente para que ustedes lo entiendan y para que vean que los argumentos del mundo simplemente no tienen lugar, no dan lugar. Claramente la Biblia nos dice cómo es que estos pueblos eran. ¿A alguien le quedó alguna duda? A mí no. Y hace mucho tiempo que lo tengo muy claro. Y es más, déjenme decirles que gracias a Dios, que toda esa gente que hoy en día van a hacer sus marchas lésbicas y que hablan de la diversidad de género y la igualdad y todo, mira, de veras que, porque Dios es tan bueno en esa gracia como con Sodoma. Pero va a llegar el día en el que Dios va a juzgar a cada uno de ellos. Y déjenme decirles que, pues gracias a que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz, es que podemos ahora todavía ver cómo Dios es tan paciente, como lo dice el apóstol Pablo, como lo dice Pedro. Él es paciente. Pero hermanos, nunca, escúcheme, nunca, jamás se les ocurra a ustedes creer que porque una persona peca, que porque una persona sigue haciendo de las suyas, que porque una persona vive su vida como se le da la gana y porque parece que no sucede nada, nunca piensen ustedes que Dios está ignorando. Nunca se nos ocurra. Es más, yo he visto cómo desafortunadamente algunos cristianos abusan y dicen, no me pasa nada, no me pasa nada. Y efectivamente pasan meses, a veces años, y la persona vive muy tranquila y dice, mira, ya ves, peco y no me pasa nada. No, cuidado. Dice la Biblia que el Señor es justo. Y Él dijo, ¿tú pensabas que yo era como tú? ¿De verdad creías que yo era como tú? Eso es lo que estamos viendo hoy. Que no nos quede la menor duda. El Señor sigue siendo un Dios justo. Es justo. Y va a juzgar al mundo con justicia. Pónganse de pie, por favor, para terminar. Señor, te damos gracias, porque tú eres justo. Y Señor, cuando el mundo que no te conoce levanta la voz y piensan que el juez justo de la tierra no va a hacer nada. Eso no es verdad. Y es cierto que nosotros como Lot somos, los que somos tus hijos, somos realmente abrumados, Señor. Somos día con día, estamos inquietos de ver todo esto, Señor. Ayúdanos a que esto nos lleve a poder
como Noé, ser un pregonero de justicia en medio de un mundo caído, perverso, malo. Así como tú fuiste benévolo, Señor, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, el día de hoy nosotros estamos aquí para predicarle al mundo tu palabra, decirles que se arrepientan, aunque sabemos que de la misma manera como estas ciudades y como el mundo antiguo perecieron, tus juicios, Señor, van a ser inminentes. No hay duda. Ayúdanos, Señor, a ser hallados siempre fieles. Ayúdanos a vivir cada día con una convicción tan firme y profunda de ti, de las cosas tuyas, Señor. No nos permitas caer en el juego del mundo. No nos permitas ser parte de la mentalidad del mundo, que se compadece y que piensan que son más buenos que tú. No, Señor, jamás, nunca. Que prediquemos tu palabra tal como está escrita, aunque muchas veces al hacerlo, a la gente, incluyendo a nuestra familia, se incomoden, no les guste. No importa, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.